Muy bien, la realidad en análisis ya está con nosotros Abel Cornejo. Buen día, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo andamos, Edgar? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo quería antes de que Muy vos... bien para no aflojar, dice la gente. no, claro, por supuesto, no aflojar, bajo ningún punto de vista. Abel, te quiero comentar antes de que empieces con esta columna de hoy que has titulado Ambigüedad. El término ambigüedad es algo difuso, pero bueno, después nos voy a explicar por qué. Este es un Twitter que publicó Carlos Maslatón, que es socio o compañero del partido del actual presidente Milei, o sea que no podemos dudar de su inclinación política o de su ideología, que está en el mismo sector. Dice este Twitter que publicó Maslatón, dice lo siguiente referido a la marcha federal de mañana: Presidente Milei, ministra Bullrich, frente a vuestras amenazas de represión a la marcha del 23, o sea, mañana, se les sugiere por este medio ni siquiera pensar en repetir en las calles de Buenos Aires el escenario de la noche de los bastones largos de 1966, porque se va a armar la podrida en serio en el país si deciden proceder. Esta fue la época de Juan Carlos Onganía. Exactamente, que se devastó a la Universidad de Buenos Aires, de la cual tengo el honor de ser egresado. Dicho sea de paso, antes de empezar la columna, yo a toda la audiencia que nos sigue en este programa, no nos hemos saludado con Edgar, pero eso ya se da por sentado porque somos amigos. Pero yo le pediría a la gente, a la que lucha, a la que quiere y a la que siente la educación pública, que vaya a la marcha de mañana. Tiene que ser, por supuesto, una marcha en paz, pero sí tenemos que demostrar en la calle. Yo desde luego voy a estar presente ahí. Soy egresado de la Universidad de Buenos Aires. Si volviese a nacer, volvería a estudiar. Tengo un amor profundo por esa universidad. Y mi padre y mi abuelo también han sido egresados como ingenieros de la Universidad de Buenos Aires, o sea que nosotros tenemos esa tradición de defensa de la educación pública, de sostenimiento, en un momento crucial para la educación pública y la educación universitaria, pero sobre todo recordar que las universidades públicas argentinas tienen y deben ser autónomas y autárquicas, las dos cosas. Ahora sí arrancamos con la columna de hoy, que lo tengo medio despistado a Edgar por el título que se llama Ambigüedad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de ambigüedad? Es de una persona que con sus comportamientos no ofrece claramente cuáles son sus actitudes. Entonces se dice alguien es ambiguo porque puede pensar tal o cual cosa a la misma vez y expresarse de tal manera. Y yo quiero arrancar la columna con una frase que escuché la semana pasada y que me dejó un poco pasmado, ¿no? Que dice: el que fuga dólares es un héroe. Logró escaparse de las garras del Estado. Esto no lo ha dicho el dueño de una cueva financiera, ni un cambista de la Plaza 9 de Julio, ni los de la City de Buenos Aires. Ahí está quien lo dijo. Lo dijo el presidente de la Nación en el foro Yao Yao. El foro Yao Yao es un foro semi-hermético. Ahora el cineasta Santiago Oría, que es quien sigue a Javier Milei por todos sus actos, permitió que conociéramos qué se dice dentro del foro Yao Yao, donde hay 200 empresarios que dejan afuera a otros, que son probablemente, casi sin temor a equivocarme, las 200 personas más ricas de la Argentina, o sea, son 200 millonarios y multimillonarios que están sentados ahí y que han aplaudido al presidente de una forma, yo diría que más que eufórica, obsecuente, ¿no? Porque el presidente de la Nación, y siempre he dicho con todo respeto, porque nosotros no calificamos, ¿no? Sí disentimos. El presidente de la Nación no puede decir que es un héroe
el que fuga dólares. Porque si se fugan dólares del país, nuestra economía cruje. Entonces, en todo caso, será todo lo contrario un héroe. Y acá vuelve a aparecer el tema de las garras del Estado, dicho por el propio presidente. Eso tiene que ver precisamente con la ambigüedad. Donde vamos a ver algunos puntos, tal vez en la columna del lunes siguiente, Dios mediante, hagamos ambigüedad 2, porque se van planteando situaciones como esta, por ejemplo. El presidente sacó él un tuit donde en cada una de las bancas del Senado de la Nación aparece sentada una rata, un roedor. Algunas vestidas de traje, otras directamente con cuerpo de rata, levantando la mano sobre un aumento que nadie desmintió del gobierno, pero que en ese aumento que se dio el Senado de la Nación, dicen los que saben, que el presidente estaba al tanto previamente de ese aumento. Aumento que han firmado los presidentes de los bloques de todos los partidos. ¿Qué pasó junto con eso que diga que son unas ratas, otra vez, ¿no? Cuando se está por tratar la ley, más allá de lo inoportuno y sobre todo falta de solidaridad con la situación que vive el país? Ese aumento lo tendríamos que comparar con otra cosa que hoy hay dos artículos en los principales medios nacionales que dice el descalabro salarial en la cima del poder. ¿Por qué? Porque el presidente llama ratas a los senadores, pero a su vocero Adorni le da un sueldo de 5 millones de pesos. A su hermano lo acaba de nombrar, al hermano de Adorni, por un sueldo en el Ministerio de Defensa de 4 millones de pesos. A la hermana del vocero presidencial, 3.500.000 pesos. A Karina Milei la puso al tope de la escala salarial, es decir, que hay ministros que ganan más que otros, asesores del ministro que ganan más que los ministros, el directorio de YPF que tiene cifras escalofriantes de sueldo. Entonces, no seamos ambiguos, por no decirlo de otra cosa, y acostumbrémonos a que las redes sociales y este ejército de trolls al servicio del presidente que dice estas cosas, yo veo que se está acostumbrando a disfrazar la realidad de tal manera que nada es lo que parece, ¿no? Vamos a otro señor, el señor del tabaco. El señor del tabaco, que ahora está siendo supuestamente involucrado por lavado de dinero, ha conseguido finalmente que en la ley de medios, dicho esto por funcionarios nacionales, no en la ley de medios, perdón, que en la ley bases no se trate la ley del tabaco, es decir, un sector de la producción del tabaco va a pagar lo que corresponde por impuestos internos y este señor que tiene una pyme disfrazada, que es una empresa enorme como esta tabacalera Sarandí, sigue evadiendo impuestos. Hay una decisión ambigua al respecto. Los aviones que íbamos a comprar a Estados Unidos no se compraron. Entonces no era una cuestión ideológica de no comprarle aviones a China, que dicho sea de paso eran mucho más modernos los aviones chinos. También hay que saber para qué compramos aviones. Esto ya venía el gobierno anterior, entonces se criticó la compra del gobierno anterior y íbamos a comprarle aviones a Estados Unidos tercerizados vía Dinamarca. Se interrumpió ese viaje. Al no comprar esos aviones, hay una deuda que hay que cubrir entre 16.000 y 40.000 millones. ¿De qué estamos hablando entonces? La base militar de los Estados Unidos en Ushuaia. La base militar en Estados Unidos en Ushuaia no ha salido a la luz pública, pero a todos los países sudamericanos les empezó a preocupar esta situación y trascendió un diálogo del presidente Biden con sus asesores militares, donde el presidente con media sonrisa, a pesar que está preocupado por cuál puede ser su performance electoral en el mes de noviembre, porque va hacia una reelección el presidente de los Estados Unidos, la única que puede y después nunca más puede volver a ser presidente,
Biden dijo que le llamaba la atención profundamente que alguien le ofrezca, sin ningún tipo de contraprestación, el asentamiento de una base en el sur del país que desde luego marca un desequilibrio en lo que es la geopolítica y la geoestrategia de nuestro país, y desde luego hay que recordar cuál fue la posición de los Estados Unidos respecto a los reclamos soberanos de la Argentina sobre Malvinas. ¿Qué otra cuestión? Dicen que para que liquiden las cerealeras sus ganancias en el mes de mayo o en el mes de junio, que se calcula que son entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, exigen una devaluación. Esperemos que esto no sea cierto, porque entonces, ¿a dónde va a quedar el argumento del gobierno de la baja de la inflación con el déficit cero, ¿no? Cuidado con eso. Puede que sí, puede que no. Otro tema más. Uno de los puntos más oscuros que hay en este momento a nivel políticas públicas es la negación de la epidemia del dengue, que ya se llevó a 19.000 argentinos a la tumba, más una gran epidemia de contagio. ¿Qué ha dicho el gobierno nacional vía el recientemente ascendido vocero Adorni? Que la epidemia del dengue es un problema de las provincias, no un problema de la nación. Es decir, la nación no va a comprar ni repelentes ni va a hacer una campaña de vacunación. Esta campaña de vacunación que tanto se criticó en su momento, ¿no? Cuando teníamos la peste del COVID, ahora con el tema del dengue vuelve el mismo discurso, si es necesario vacunarse o no. Ante la duda, ya sabemos que la vacuna no es dañina. Si es inocua, será el peor de los escenarios, pero puede ser que la vacuna sea de una gran utilidad, más las tareas de desinfección que hay que hacer en hogares donde ya hubo dengue. Bueno, esto se lo pone como un problema de las provincias al tema del dengue. ¿Qué preocupa al gobierno nacional? La medicina prepaga. Ahí lo desbarrancaron a Velocopit, un gran lobista que ya había ganado millones de dólares en la primera semana de enero con el aumento monstruoso de la medicina prepaga, pero yo quiero decirle a la audiencia, y con esto me despido, que el porcentaje que tiene tomado el 100% de la población argentina, el 11% del total de la población argentina tiene medicina prepaga, el 41% tiene obras sociales y el resto, es decir, estamos casi en un 50%, no tiene nada. Entonces, nosotros que planteamos la solidaridad, la justicia social, el bien común y el Estado bien administrado, nos preocupa que más allá de los aumentos y retrocesos de la medicina prepaga, que dicho sea de paso, no tiene una ley regulatoria, durante el gobierno de Cristina Kirchner se iba a discutir esa ley y finalmente se la volvió a guardar y allí está encajonada. Hay que ver qué se puede hacer para que los argentinos tengan urgentemente una mayor cobertura en materia de salud. Sin salud no hay personas, no hay seres humanos. Así que con eso nos despedimos. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel. Y bueno, nos volveremos a encontrar el próximo lunes con otro tema. Les recordamos a nuestra teleaudiencia que el próximo lunes vamos a tener un programa especial en homenaje al Día del Trabajador, el lunes 29 de abril. Recordemos que el 1 de mayo, que es feriado, es el Día del Trabajador. Por lo tanto, el día nosotros vamos a rendir un homenaje el día 29 con una reseña histórica, con avance y retroceso del movimiento sindical y la nueva reforma laboral. ¿Qué es esto de la reforma laboral? Próximo lunes con testimonios de los dirigentes sindicales. Muchas gracias. Nos encontramos entonces el próximo lunes.